Punto de encuentro, nos unimos, bajo su amor nos reunimos, como hermanos caminamos, en su gracia nos abrazamos. Cada paso lleno de fe, en su amor nos sentirás bien. No hay lugar como este hogar, punto de encuentro celestial, aquí la sal. Punto de encuentro, nos unimos. Lleva título Cargas pesadas. Está pesada lo que lleva en la espalda. Hubo un momento en Londres que un banco le pide una carta de recomendación a una empresa para tomar a un empleado. La empresa responde rápidamente y le dice: el joven en cuestión es de muy buena familia, es una familia aristocrática, rica, la madre es heredera de una familia muy conocida, su nombre está lleno de muchos apellidos de gran linaje. Y unos días después, el banco le contesta a la empresa de la siguiente manera: la información que nos ha dado es irrelevante e inservible. No necesitamos saber el pédigré del joven para usarlo cual criadero de perros. Necesitamos saber si puede hacer el trabajo. El mundo siempre se impresiona con el pédigré de las personas. Vamos a las redes sociales y todo es imagen. La imagen es lo que cuenta. El estatus social, la educación, el color de la piel, el tipo de trabajo. Le metemos un poquito de buena ropa de marca, no trucha, accesorios, un buen rostro bonito o arregladito, ¿sí? Que sepa hablar un poco y listo, va a tener éxito. ¿Cuál es el resultado entonces? Esa persona va a llegar a lo más alto del mundo, a la cumbre de la montaña. Pero ¿quién gobierna el mundo? No nos olvidemos que el mundo está dominado y gobernado por Satanás. Ese es el ADN característico de la cultura, del sistema, del mundo en el que vivimos. El éxito, el yoísmo, el humanismo, el sacar de lado todo lo otro y el hombre está primero. Pero entra en la escena de nuestra vida el Evangelio, la buena nueva. Y inevitablemente el Evangelio derriba todas esas cosas. Porque Jesús no nos vino a mostrar cómo llegar a la punta de la montaña. No nos vino a visitar desde la cumbre de la montaña. Jesús hizo la montaña y vivía mucho más arriba de la montaña, pero aún así descendió y vivió en el mundo, en la raza humana, en este sistema que vivimos vos y yo, que es el sistema mundo. Hay muchos que van a pensar que Jesús, al bajar de la montaña, de la cima de la montaña, de su lugar, nos iba a enseñar
cómo ser exitosos y llegar a la punta de la montaña nosotros. No. Pablo dice en Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que tuvo también Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No vino Jesús a lo más alto de la montaña. Vino a enseñarnos cómo bajarnos de la montaña. Uno pensaría que, bueno, el Mesías esperado, el Mesías profetizado, vendría a una casa importante, siendo hijo único, tratado como un rey. Y no fue así, nació en un pesebre. Esa noche no había lugar en ningún hotel. María tenía que parir donde podía. Creció en un hogar de un carpintero, con las manos llenas de astillas, con 6 medio hermanos que nunca lo comprendieron hasta que resucitó. Comenzó el ministerio en Galilea, donde los judíos consideraban que eran los más ignorantes. No eligió millonarios, no eligió eruditos, ni sabios, ni gobernantes, ni influencers. Eligió un grupo de pescadores que fueron sus discípulos y después fueron sus apóstoles. Y también eligió a uno despreciable, un cobrador de impuestos, Mateo. Y también te eligió a vos y me eligió a mí, que no somos nada. Y Jesús no vino a decir lo que todo el mundo esperaba en ese momento. Jesús vino a decir que el primero va a ser el último, que la forma de liderar es sirviendo, que la forma de vivir es muriendo a sí mismo, que tenemos que cargar nuestra cruz y seguirlo. O sea que Jesús vino a poner la montaña patas para arriba, la dio vuelta. Ese es el reino que Dios vino a anunciar a través de Juan el Bautista que se estaba acercando. Una montaña dada vuelta. Esta noche vamos a reflexionar sobre las cargas. Vamos a prestarle atención a un pasaje que está escrito por Pablo a la iglesia de Galacia, que nos dice que hay cargas que debemos soportar y llevar. Y se refiere que aquellos que creemos en Jesucristo y pertenecemos al reino de Dios, que somos creyentes, tenemos cargas y las vamos a tener que llevar. Gálatas 6:1-7 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falla, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este pasaje es muy interesante. Hay algunas contradicciones, o parece haber algunas contradicciones en realidad. Les voy a contar algo. Todos los días en África se despierta una gacela
y se dice a sí mismo, si hoy no corro más veloz que el león que habita en este lugar, voy a ser devorada. Y al mismo tiempo, en alguna parte de ese territorio de África, un león se despierta y se dice a sí mismo, hoy debo correr más rápido que la gacela, que es más lenta que yo, porque si no me voy a morir de hambre. Vos y yo, todas las mañanas nos levantamos corriendo como una gacela. Y corremos porque somos pecadores, y corremos porque Satanás, el león, nos viene corriendo atrás. Hay veces que nos toca, hay veces que nos pone la traba, hay veces que nos alcanza, tropezamos y nos caemos. Aún cuando somos salvos, aún cuando somos cristianos, tenemos la posibilidad de pecar. La diferencia es que antes de ser salvos, nosotros corríamos atrás del pecado. Pero ahora que somos salvos, huimos del pecado. O tratamos de huir del pecado. Y yo te confieso que hay muchas veces que he tropezado y que me caigo. Y vos también. Vamos a ir desmenuzando el pasaje. El primer versículo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, acuérdense de eso, restauradle con espíritu de mansedumbre, acuérdense de eso, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo se refiere acá, en términos generales, a cualquier creyente, a cualquier persona que cree, ¿sí? Exacto, es ese. Y cualquier persona que cree que fuera encontrada en una caída, en un tropiezo, ¿sí? O en una falta en griego se usa la palabra paraptoma, que significa caída, contratiempo, tropiezo. No es necesariamente un pecado grave, sino un error más o menos importante. ¿Y cómo tenemos que actuar ante esa caída, ante esa falta? Algunos que se consideran espirituales, tienden a juzgar al hermano, tienden a ponerse en una postura de sabiduría, de santidad superior, a tirarle la Biblia por la cabeza y si es posible que le pegue el lomo de la Biblia para que le duela, a exponerlos a que se queden en ridículo. Y eso que son espirituales o se creen espirituales, ¿no? Vos y yo, ¿somos espirituales? Si un hermano es descubierto en una falta, el creyente que verdaderamente es espiritual, que busca estar en contacto con Dios, que se guía por el Espíritu Santo, debe restaurarlo con una actitud de mansedumbre. Muchachos, la mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ser manso es ser apacible, es no ser un tipo predispuesto a la ira. ¿Cómo vas a hacer? O al resentimiento. No significa ser débil de carácter, significa que nosotros debemos ser justos. Amén. Ser manso incluye ser humilde. Y esta es una cualidad que tienen que tener todos los líderes. Moisés era el hombre más manso de todos los hombres y era un gran líder. Jesús se describió a sí mismo como manso y humilde y es nuestro líder. ¿Vos y yo somos mansos? ¿Somos humildes? En lugar de reprochar y culpar y señalar con el dedo el error de nuestro hermano, ¿qué hacemos? ¿Vamos y lo restauramos con amor y con mansedumbre? Además,
No nos olvidemos de examinarnos a nosotros mismos, porque en nuestra vida también vamos a tener errores y tenemos que estar atentos, porque si los cometemos, nosotros vamos a esperar que nos traten nuestros hermanos de la misma manera que los trataríamos nosotros, con mansedumbre, con humildad y no tirándonos la Biblia por la cabeza. ¿Sí? Un maestro que tuve que se llamaba Germán Girdi, una vez dijo una frase que me quedó grabado: yo no he visto cometer pecado o crimen que yo mismo no hubiera podido cometer. Quiere decir que todos estamos expuestos, querramos o no, al pecado. Y estemos atentos, porque el león viene corriendo a la gacela, y si nos atrapa, como puede atrapar a la gacela, nos come. Estemos atentos porque vos y yo somos como las gacelas. La Biblia tiene muchas palabras que significan lo mismo, mejor dicho, que en la traducción bíblica están de una manera, pero que según nos ponemos a estudiar, vamos a encontrar que son distintas palabras en el original. Hay varios tipos de cargas. Hay cargas que se pueden compartir, hay cargas que las vamos a tener que llevar nosotros solos, y hay cargas que no podemos compartir con nadie más y las debemos afrontar. Todos tenemos cargas. Es algo común, tanto en los hombres como en las mujeres. No todos somos ricos o podemos ser ricos, pero todos tenemos cargas. No todos tenemos buena salud, pero todos tenemos cargas. Un sacerdote inglés escribió un día: nadie puede conocer el peso de la carga del otro. Y miren lo que dice en el versículo 2 de Gálatas: sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo. En este punto, la palabra carga, en el original griego se usa la palabra paros, que significa un peso que aplasta, un peso importante, personal. Puede ser un problema de carácter, una lucha, una exigencia moral, puede ser una enfermedad, un problema laboral, un problema de matrimonio, un problema con los hermanos de la iglesia, un tema de adicciones, el estrés diario, aflicciones por el peso de una tragedia, una muerte en la familia, la carga del dolor, la tristeza, la depresión. O sea, el diario vivir, lo que vivimos todos los días. Y muchas veces tenemos la tendencia a no decir nada y quedarnos con la bolsa de papas arriba del hombro, como la imagen de este muchacho. Hay una historia que me hizo reír, pero se las traje. Dice que un hombre estaba en la banquina de la carretera con una bolsa de papas en los hombros, ¿no? Y una persona pasa con la camioneta y lo llevó. Mirando por su espejo retrovisor, se da cuenta que el hombre iba sentadito, pero seguía llevando la bolsa arriba de su hombro. Paró, se bajó y le gritó: «Baja la bolsa». Y el hombre le contesté: «Pensé que sería mucho peso para su camioneta. Por eso preferí llevarla sobre mis hombros». Parece una historia ridícula, pero vos y yo muchas veces llevamos el peso, y te puedo asegurar que cuando ese peso lo bajamos y lo compartimos con otro, y el otro lo puede tomar un poco, se aliviana mucho. Nos callamos la boca y nos guardamos todo porque estamos acostumbrados a llevar el peso. Nos acostumbramos a tener toda la porquería ahí. Ahora Pablo le agrega al final: y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo se resume en un solo precepto. Gálatas 5:14 dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces, ¿querés cumplir la ley de Cristo? Amá. ¿Querés acompañar a alguien con sus culpas, con sus preocupaciones, con sus penas, con sus ansiedades, con todas sus cargas? ¿Deseás cumplir la ley de Cristo? Entonces ama al prójimo. Ama al prójimo. Compartí un rato con esa persona que sabes que está atribulada. Dale un beso, un abrazo, dale una palabrita. Y si él abre su corazón, escúchalo. No lo juzgues. No lo juzgues. ¿Y cómo hago para amar al prójimo? Soportando las cargas de él y haciéndolo con fe. Y así también tus propias cargas se van a hacerle más livianas. Lo más importante es que te vas a mantener la vida enfocado en Jesús. Los ojos puestos en Jesús y no en el mundo. Luego continúa Pablo en los versículos 3 y 4 y dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. ¿Qué nos quiere decir Pablo? Que hay una cosa que nosotros tenemos que sacarnos de encima cuando vamos a ir a charlar con alguien y escuchar sus cargas y compartirlas, que es la vanidad. Nosotros somos por naturaleza vanidosos. Somos vanidosos y el vanidoso se convierte en intolerante ante el error del otro. La vanidad te lleva a pensar que vos solo estás libre de hacer equivocaciones o de cometer equivocaciones. El vanidoso se las sabe todas y así no va a poder acompañar nunca a nadie. Solo puede criticar, solo puede hacer juicio. Antes de escuchar al caído, hermano mío, debemos mirarnos para adentro, examinarnos profundamente. La vanagloria es la antítesis de la humildad. Watchman Nee decía, toda gloria que no sea para Dios es vanagloria. Todo lo que hace que me ensanche y me crea más que el otro es vanagloria. El engreimiento nos lleva a la arrogancia por nuestros propios logros. Yo no soy más que vos porque estoy parado acá. Ale no es más que ustedes porque está tocando acá. Si vos y yo estamos satisfechos y orgullosos de nosotros mismos, creemos que somos algo importante, que no necesitamos ser ayudados por nadie, que somos autosuficientes, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y también estamos engañando a todo el mundo. Tenemos una careta puesta. Sin humildad no se puede hacer nada en el reino de Dios. Entendamos que nosotros vivimos en un sistema mundo, pero pertenecemos a un reino celestial. Y en el reino de Dios es el reino de los humildes, es el reino de los mansos y no puede entrar un vanidoso. Dice Mateo 7, 3, 5, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto es una paradoja. Se trata de aquellos que se comparan continuamente con los demás para satisfacer su propio ego. Me hincho cuando me veo parado acá hablando. No. Yo me pregunto, ¿de qué nos tenemos que jactar? ¿Qué hicimos nosotros? Pecar. ¿Qué hizo el Señor? Cargar todos nuestros pecados acá.
entonces yo no me puedo jactar de nada. Y vos tampoco. Y hay muchos que se jactan de lo que Dios, por su gracia inmerecida, por su amor tremendo, nos dio. Entonces, por gracia, le dio un don a Maxi de poder tocar la batería y de otras cosas que tiene ahí que no sé cómo se llaman, y él no se puede jactar de ese don. Porque todo lo que hizo Dios en cada uno de nosotros, lo hizo no para nuestra propia gloria. Todo está hecho para la gloria de Dios. Todo es para su gloria. Y si no lo entendemos, vayamos a la Biblia que no muerde, y en 1 Corintios dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora aparece en el versículo 5 lo que en una primera lectura diríamos, parece una contradicción, ¿no? Gálatas 6:5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y entonces yo la primera vez que lo leía esto dije, pero ¿cómo? Primero me dice que tengo que compartir las cargas con el otro y ahora me dice que cada uno tiene que llevar su propia carga. Bien, acá tenemos que llevar la carga nuestra. La palabra griega usada es portion. Significa una carga que solo uno puede llevar. Es el mismo significado de la mamá llevando un bebé. No lo puede llevar más que ella dentro de la panza. O también se usa como sinónimo de mochila, la mochila que cada uno debe llevar en la espalda. Estas cargas son individuales y las tenemos que llevar en solitario. Estas cargas son solamente únicas, nuestras. Son tres. La primera es el sufrimiento, el dolor. Nadie puede sufrir por mí. Si mi hijo o mi hija están con fiebre, cuando eran chicas o chicos, estaban con fiebres y les dolía todo, yo le pedía al Señor, sacale eso y dámelo a mí. Pero no, lo tenían que sufrir ellos. Y el día que a mí me duele algo, lo tengo que sufrir yo. No se lo puedo compartir con nadie. Entonces, esa es una carga que yo tengo que cargar solo. La otra carga es la carga de la muerte. No vamos a poder compartir nuestra muerte con nadie. Va a llegar el momento que todos, irremediablemente, vamos a pasar por el valle de la sombra de muerte y pasaremos absolutamente solo. Un gran ateo decía, toda su vida había sido ateo, toda la vida había dicho que no existía Dios y cuando se estaba muriendo decía, oh Dios, qué soledad. Fíjate, dijo, oh Dios, qué soledad. Solos vamos a pasar. Y lo más trágico sería si no tuviéramos a Cristo. Y la otra carga que tanto vos como yo vamos a tener que pasar, y todos los creyentes de la iglesia, va a ser en el fin de los tiempos el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea, en la iglesia, sea bueno o sea malo. Ahí Jesús va a mirar a vos, a mí y a todos, ¿qué hicimos como cristianos? No se pone en juego para nada la salvación no la vas a perder, la salvación nos la dio Jesús en la cruz y ya está. Vos tenés que creer y si creés, sos salvo. Si te arrepentís, sos salvo. Si estás escrito en el libro de la Biblia, de la vida sos salvo. Pero Jesús nos va a examinar y nos va a decir, ¿qué hiciste, Maxi, con el don que te di para tocar la batería? Y nada, no tenía ganas. ¿Qué hiciste con tu don de servicio? ¿Qué hiciste con tu don de sanidad? ¿Qué hiciste con tu don? Yo te di el don, ¿qué hiciste? Ese va a ser el tribunal de Cristo. Y ahora vamos por último al último versículo de esta carta
de Pablo a los Gálatas. El versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará o cosechará. Esto Pablo acá establece un principio para todos nosotros. No podemos burlar a Dios. No se crean que Dios no es omnipresente, que está en todos lados, omnisciente, que todo lo sabe, y omnipotente. Él está acá, adentro de nuestro corazón, nos está mirando, sabe cuáles son nuestros pensamientos, sabe cuáles son nuestras intenciones. Esos son sus atributos y un montón más. ¿Y qué clase de semilla vamos a sembrar? Porque eso va a determinar lo que vamos a cosechar. Vos y yo como cristianos vamos a cosechar pura y exclusivamente lo que sembremos. Entonces, ¿cómo fue tu vida desde que aceptaste a Cristo? ¿Seguiste pecando? Y si seguiste pecando como todos, ¿se lo confesaste al Señor y te arrepentiste? 3 cosas: fe, arrepentimiento y obediencia. Fe, arrepentimiento y obediencia. ¿Te arrepentiste? Hay algunos que van a decir: no, yo soy cristiano, en mi vida yo ya no peco más, no tengo pecado. Mentira, hermano. Si decimos eso, es que no estamos en la luz. Porque si estamos en la luz nos hace sentir la culpa del pecado. Santiago dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si vos sos un cristiano de esos que te quedás ahí sentadito por allá atrás, escuchás y después te vas y haces tu vida, no aportás nada, no trabajás para el cuerpo, eso también es un pecado. Y ese pasaje es también para vos y para mí. La vida como hijo de Dios también es una carga, ¿sí? Porque tenemos una responsabilidad siendo hijos de Dios. Y esa responsabilidad la tenemos que llevar y cumplir. Y esto también va a ser evaluado en el tribunal de Cristo. Hermanos, hay un tercer tipo de carga que ni vos ni yo podemos llevar ni podemos compartir. Y la Biblia lo llama el peso del pecado. Pablo lo describe muy bien en el primer capítulo de la carta de los Romanos. Léanlo. Y vos y a mí nos gustaría huir a veces de Dios por la culpa que sentimos al estar en la luz que es Cristo y seguir pecando. Esa culpa nos la revela el Espíritu Santo que mora dentro nuestro, si realmente somos creyentes. Y si pecás y no tenés culpa, examiná tu vida, porque por ahí no estás convertido, estás medio convencido. Si no sentís la carga que te produce la culpa, ¿vive el Espíritu Santo dentro tuyo? El pecado es una carga muy pesada para nosotros, que no la podemos llevar ni la podemos compartir. Lo único que podemos hacer con la carga del pecado es arrepentirnos e ir a la cruz de Cristo. Solo hay un lugar para liberarnos de esa carga y es la cruz de Cristo. Y ahí Cristo te va a ofrecer la solución. En 3 puntos, nos hace una invitación. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Una invitación para todos, sin diferencia, para todos. La cruz hizo que Él llevara el castigo de nuestro pecado arriba del hombro. Y todo el que cree obtiene el perdón de sus pecados. Es justificado y recibe la herencia incorruptible de la vida eterna. Vení a la cruz y dejá tus cargas,
Pongamos nuestras miradas, nuestros dos ojos apuntando a los ojos de Cristo. Pongamos nuestra ansiedad en Él. Después nos da un mandato que dice, Mateo 11, 29 y 31, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Qué es el yugo? El yugo es un aparato que ponían dos bueyes y un buey metía el cuello acá, le metían el cuello en uno agujero y el otro buey acá. Entonces los bueyes cuando caminaban tiraban parejo. Si creemos en Cristo, confesamos nuestros pecados, Él nos invita a que nos pongamos el yugo de Él. Nuestra cabeza de un lado y Él en el otro. Entonces se va a hacer mucho más liviano, hermano. Y así las cargas no te van a pesar. Dejan de ser insoportables. Y por último nos hace una promesa: y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando entregamos la vida y las cargas a Jesús, tenemos seguridad de vida eterna, paz en el corazón. Mantengamos la mirada en el Señor. Él reemplaza la tempestad, reemplaza el miedo, reemplaza la ansiedad, reemplaza el enojo, reemplaza la frustración. ¿Y qué hace? Nos da confianza. Él nos ayuda a que llevemos la carga y que no pese tanto. Y muchas veces la carga por ahí va a permanecer. Pablo le pedía al Señor: quítame el aguijón de la carne. Y el Señor le dijo: bastate con mi gracia, porque yo en tu debilidad me voy a hacer más fuerte. Aprendamos de Él, de Cristo, que es manso y humilde de corazón. Sin importar cuán grande sea la tormenta o las olas, tengamos la seguridad que si tenemos fe y creemos en Él, Él está en nuestro barco. Y Él puede callar al viento y calmar las olas. Jesús nos da consuelo y fortaleza a través del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que cuando tenemos un problema está toda preparada y toda dispuesta a darnos una mano uno al otro. Porque debemos servirnos uno al otro, porque eso es amar al prójimo. Nos necesitamos unos de otros. Incluso Cristo, en el momento más duro de su ministerio, para ir a Getsemaní a orar, le pidió a los 3 discípulos más allegados a Él que lo acompañen a orar con Él. No hagamos como los discípulos que se quedaron dormidos. Hermano, el peso de las cargas se hace más ligero cuando buscamos ayuda en otro. Y ambas partes somos bendecidos. Yo te pido que dejemos de creer que podemos mantener el control de la cosa, porque nosotros no podemos hacer nada. Nada. Solo no podemos nada. Nuestra habilidad no se puede comparar con los atributos de Cristo. ¿Sí? Como toca la guitarra Fernando, como canta Mayra, es divino, pero no lo podemos comparar con los atributos de Cristo para llevar nuestras cargas. Nosotros no somos nada, pero en Cristo, con Cristo y por Cristo, todo se hace más liviano, todo se encamina para bien. Todo proceso en la vida tiene un fin determinado para Dios. Espero que cada uno de nosotros esta noche medite sobre cómo vamos a reaccionar cuando un hermano cae en un error. Que aprendamos a actuar con mansedumbre. Que llevemos la carga uno de otros. Que dejemos nuestras cargas en la cruz y llevemos su yugo, que es liviano. Hoy quiero orar por ustedes.
Hay gente que vino por primera vez, ¿verdad? Si hay gente que vino por primera vez, o cualquiera de ustedes quiere renovar su fe, les voy a pedir que cerremos los ojos y le vamos a decir a nuestro Padre: Padre amado, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo. Hoy lo acepto como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados, de todos mis pecados, inclusive de los que no me acuerdo haber cometido. Te pido que tu Espíritu Santo, que ahora va a morar en mí, me los marque. Te pido que anotes tu nombre en el libro de la vida. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias porque nos hablaste al corazón. Te doy gracias por tu amor infinito, por cargar nuestros pecados sobre tus hombros en la cruz del Calvario, por darnos salvación, por justificarnos, por darnos esa herencia incorruptible que es la vida eterna. Gracias por hablarnos al corazón cada vez que abrimos tu palabra. Danos sabiduría, llenanos de entendimiento, ayúdanos a poder amar al prójimo sin ningún límite. Sacá de nosotros, cada uno de nosotros, toda la vanagloria. Te damos, Señor, a vos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda nuestra adoración, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor bendiga a nuestra iglesia, a nuestro punto de encuentro. Nos abrazan con fervor, aquí somos contenidos.